Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos la segunda parte sobre el sistema intensivo, de cómo fabricarlo, porque esta segunda parte será más que nada de recomendaciones. Así que si esperaban ver cómo ya empezar a cultivar en este tipo de sistemas, pues les lamento mencionarles de que todavía estoy esperando a que terminemos de cosechar la primera, se podría decir que la primera ronda de las lechugas, para poder mostrarles paso a paso eso. Pero por eso en esta segunda ocasión les voy a mostrar y les voy a platicar un poquito más sobre las recomendaciones que yo voy a darles para que funcione correctamente este sistema hidropónico. Bueno, la primera, como ya les había mostrado en la primera parte, es sobre el color de los tubos. Por lo general se ocupan tubos sanitarios porque son mucho más económicos en comparación con los tubos hidráulicos. ¿Cuál es la única diferencia? Básicamente el calibre. ¿Qué quiere decir eso? El grosor del tubo, se podría decir. El grosor de la lámina del tubo, eso es el calibre y el cómo diferencia a un tubo sanitario de un tubo hidráulico. Por supuesto que el hidráulico es mucho más grueso, entonces si ocupamos este tipo de tubos, los hidráulicos, pues no hay paso de la luz solar. Y recuerden que para los sistemas hidropónicos nuestro mayor enemigo en cuanto a la solución nutritiva es la luz del sol, porque por supuesto el agua está rica en nutrientes y con la luz solar pues empieza a generar todo, pues empiezan a desarrollarse las algas, que se podría decir que se contiene casi toda el agua que tenemos, ¿no? Bueno, esa es una de las recomendaciones principales. Si nosotros ocupamos tubos hidráulicos, pues no habría ningún problema. Sí se recomendaría llegar a pintarlos un poco, pero por supuesto que como son muy gruesos, pues no hay ningún problema, entonces eso ayuda muchísimo. Sin embargo, porque por supuesto como son hidráulicos son más caros y nosotros solamente tenemos disponibilidad a los tubos sanitarios, lo más recomendable es que pintemos los tubos. Esto es casi indispensable. Si nosotros no pintamos los tubos, vamos a tener problemas muy seguido con de que la solución nutritiva se acaba muy rápido y además pierde oxigenación. Esto es una de las cosas importantes, porque al haber plantas dentro del agua, pues por supuesto que igual necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Ya saben que el agua tiene que ser rica en oxígeno para poder, para que las raíces puedan absorber los nutrientes. Esto es un tema de nutrición, es un poquito más extenso, pero bueno, solo hay que tener en cuenta ese dato, ¿no? Entonces, al generarse algas, pues genera este problema que deja la solución nutritiva con muy poca oxigenación y eso va a perjudicar por supuesto nuestras plantas. Entonces lo más recomendable aquí es que nosotros pintemos los tubos, al igual que la manguera y esta especie de tubo que hicimos para poder introducir la solución nutritiva al sistema. También hay que pintarlo, ese sería lo más recomendable. ¿De qué color? Por supuesto hay que tratar de que sea un color que no sea muy oscuro, ya sea por ejemplo negro, es un color que yo no recomendaría. ¿Por qué? Porque al ser un color oscuro, eso hace que el tubo se caliente por la misma luz solar. Entonces hace que por subsecuente las raíces se calienten, la solución nutritiva se caliente. Entonces esto no es recomendable. Nuestro sistema, se podría decir que nuestro recipiente, sí podríamos tenerlo de color oscuro como pueden ver en la base. Pero lo que yo recomendaría es que da igual, también fuera de un color claro. Yo por ejemplo ocupé una pintura de estas que son como que color aluminio, que lo que hace simplemente es reflejar un poquito la luz del sol. Y esto nos ayuda a que la planta se mantenga correctamente, porque pues no entra ningún rayo de luz a nuestro sistema, no se generan algas. Además eso también ayuda muchísimo a que nuestro sistema tenga mucho más tiempo para que después no tengamos que limpiarlo tan seguido. Entonces cada cierto tiempo o cada ciertos ciclos pues lo limpiemos una vez, para obviamente evitar algún desarrollo de alguna bacteria o de algo que pueda perjudicar nuestras plantas. Y bueno, eso es con el tema de iluminación. Otro tema importante que me han preguntado un poco más y espero que lo podamos abordar mucho más en donde ya les explico cómo germinar las plantas y cómo cultivarlas, es sobre el tema de la luz del sol, porque por supuesto en nuestras lechugas tenemos que contemplar qué especies son, en qué localidad se desarrollan, cuál es nuestra variedad que mejor se adapta a nuestras condiciones, para que pues podamos obtener un mejor resultado, por supuesto, porque hay lechugas que con una intensidad del sol mucho más grande llegan a tener problemas en los sistemas hidropónicos, o por supuesto que por tener un sol mucho más intenso la planta se ve mucho más opaca, tiene colores diferentes. Entonces hay que tener esto en cuenta. Por ejemplo, yo las tengo completamente a luz directa, como pudieron ver está con una especie de malla encima. Esta es simplemente para tratar de que los pájaros pues no lleguen, porque ya saben que yo tengo un problema con las palomas muy seguido, entonces nada más es para protegerme de ello. Y otra de las partes muy importantes que ya tenemos que tener en cuenta con estos sistemas es por ejemplo los timer. Como pueden ver, este es el que yo ocupo, ya lo he demostrado, para mi sistema de riego por goteo. Sin embargo, para este tipo de sistemas en particular, lo que yo recomiendo son este tipo de temporizadores que son cíclicos. ¿A qué se refiere con eso? A que dura un ciclo, se podría decir, tienen diferentes
configuraciones, podemos comprar de diferente configuración por tiempo. Y por ejemplo lo que hace es que durante 5 minutos se apaga y se prende por 1 minuto. Entonces esto nos ayuda muchísimo a reducir la cantidad de electricidad que consumimos. Porque por supuesto este tipo de sistemas hay que tratar de que estén encendidos la mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, ya nosotros con base en el sistema que tengamos, porque por supuesto si tenemos más tubos, pues la oxigenación que va a requerir es mucho más, pues hay más plantas. Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Por ejemplo, en mi caso, como yo tengo este sistema hidropónico de 6 tubos que tiene aproximadamente 30-40 plantas, entonces nuestra oxigenación es cierta, ¿no? O por supuesto que si tenemos el doble, pues vamos a requerir el doble de oxigenación. Entonces lo que hacemos es que al encender la bomba se sube el agua, entra sobre nuestro sistema y cae, por supuesto. Entonces a esta acción de que caiga el agua ayuda a que se oxigene el agua. Entonces es por eso que es muy importante tener la bomba encendida la mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, por eso es importante aquí el punto de los temporizadores cíclicos. ¿Por qué? Pues porque estos temporizadores, al encenderse 1 minuto, pues se podría decir que vamos nosotros optimizando cuánto es la cantidad de tiempo que debemos de tener encendido el sistema. Por supuesto que si tenemos menor cantidad de lechugas, un sistema un poquito más pequeño, pues va a requerir mucho menor oxigenación. Entonces por eso este tipo de temporizadores son los adecuados para este tipo de sistemas. Recordemos que ya para sistemas mucho más intensivos, que ya sería tomar un curso y de preferencia requerir a un técnico, por supuesto, pues ya los ciclos son diferentes. Ya por ejemplo en este tipo de ciclos lo que yo podría hacer es conectar un blower y hacer que cada vez que se apaga la bomba, pues se encienda el blower para optimizar la oxigenación de nuestro sistema. Un blower simplemente es un oxigenador, es como una máquina que sopla, es únicamente lo que hace, y esto al hacerlo pues genera oxigenación dentro de nuestra solución nutritiva. Entonces, para recapitular, lo que yo recomendaría en primer lugar sería pintar los tubos, de preferencia si es que ocupamos tubos sanitarios. ¿Cómo los podemos pintar? Alguna idea es de que yo anteriormente lo que hacía era pintar el tubo de negro y después le volvía a echar una capa de blanco encima. Esto, como ya les había mencionado, es para evitar que el tubo se caliente. Sin embargo, por ejemplo, en esta ocasión lo que yo hice fue ocupar el primer, que es como una pintura que se ocupa antes de colocar la pintura tal cual, para que tenga una mejor adherencia. Y como el primer es gris, entonces es un tanto más oscuro, y después le puse la pintura, pues el tubo ya quedó completamente oscuro. Entonces eso sería una de las recomendaciones principales. La segunda sería tener en consideración cuál es la planta la adecuada para nuestro, se puede decir que para lo que queramos. Por ejemplo, si tenemos una planta que vemos que en nuestro ambiente o se ve muy opaca o se ve que el sol está pegando muy fuerte, se nota la planta deshidratada, lo que yo recomendaría es que coloquen una especie de sombreo. ¿Cómo pueden hacer esto? Pueden buscar por internet algunas mallas sombras o incluso plástico para invernadero, que no es muy caro, para obviamente cubrir únicamente la estructura, y entonces de esta forma se podría decir que la intensidad del sol disminuye y así podemos optimizar el desarrollo de nuestras plantas, porque por supuesto estos sistemas intensivos pues ya van un poquito más enfocados a que nosotros empecemos a comercializar. Entonces aquí es como que una pequeña forma de que ustedes vayan teniendo una idea para que si están interesados en querer iniciar un proyecto hidropónico para empezar a vender ya sea lechugas o alguna otro tipo de hortalizas, pues tengan más o menos una idea de qué serían las recomendaciones, ¿no? Otra de ellas es lo del temporizador cíclico. Recuerden, esto es, se podría decir que muy opcional. Debemos de tener en cuenta cuál es lo más óptimo para nosotros, porque es muy diferente estar por ejemplo en la Ciudad de México o en el norte del país o en el sur del continente. Entonces las situaciones son muy diferentes, entonces tenemos que tener esto en consideración para poder optimizar nuestro sistema, porque por supuesto lo que funciona aquí puede ser que en otro lugar no funcione de la misma forma o tengamos que tener alguna variante. Pero bueno, esas serían las recomendaciones más importantes que les tengo con este sistema hidropónico. En la siguiente parte, como ya les había dicho, vamos a ver la parte sobre el cultivo, el manejo, el cómo vamos a limpiar, el cómo vamos a tratar la solución nutritiva, porque también es un tema extenso. Recuerden que esto ya es un poquito más enfocado para empezar a producir un excedente. Es decir, ya no sería tanto para autoconsumo, a menos de que tengamos una familia muy grande que come ensalada todos los días. Pero bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad. Si es así, les encargo un like, al igual que coméntenme todas las dudas que tengan. Les dejaré en la descripción mis redes sociales por si desean seguirme, y yo los veré la próxima semana con un nuevo video. Hasta luego.